No estaba buscando nada. Y eso es lo que más me duele. No estaba sospechando, ni paranoico, ni siquiera curioso. Solo quería pagar el estacionamiento. Compartíamos la tablet. Estaba siempre al lado de la cafetera, en una esquina de la cocina donde la dejábamos. Cada vez que hacíamos la compra, pedíamos comida o reservábamos al paseador del perro, cualquier cosa rutinaria, usábamos ese dispositivo. Era parte de nuestro día a día. Así que cuando entré aquella mañana de jueves, con las llaves en la mano y el café ya preparándose, la encendí sin pensar. Solo que ya estaba encendida. Aún tibia. La pantalla brillante. Abierta en la aplicación de mensajes que ella había usado la noche anterior. Mi primer impulso fue cerrarla. No quería husmear. Confiábamos el uno en el otro, o eso creía yo. Nunca habíamos hecho un drama sobre los límites digitales. Pero algo me detuvo. Un destello rojo en la esquina llamó mi atención. Una notificación. Mensaje nuevo. Había llegado hacía segundos. Y miré. Ojalá no lo hubiera hecho. O quizá me alegro de haberlo hecho. Ya no lo sé. El mensaje decía: espero que la marca en tu muslo no se haya borrado. Estuviste increíble. Corazón rojo, T. Así, sin más. Corto. Directo. Íntimo. Sin nombre. Sin foto de perfil. Solo una T y un corazón. Por unos segundos me quedé mirando la pantalla. Mi cerebro no lo procesó de inmediato. Parpadeé. Lo leí otra vez. Intenté encajarlo en alguna categoría que no me revolviera el estómago. Te podía ser un apodo. Una amiga. Una broma. Marca en tu muslo podía ser una referencia interna. Algo que yo no entendía. Pero incluso mientras pensaba todo eso, sentí algo en el estómago. Ese frío lento que te recorre por dentro cuando sabes que algo no encaja. Cuando las piezas del rompecabezas no se acomodan, explotan. Y entonces, como si el universo hubiera elegido el peor momento exacto, ella entró en la cocina. No me vio de inmediato. Estaba tarareando algo. No recuerdo qué. Tenía el cabello aún húmedo de la ducha, la piel brillante con esa seguridad natural que siempre tenía por las mañanas. Pero cuando me vio allí, con la tablet en la mano, el ambiente cambió. Lo vi. Solo un segundo, pero lo vi. Un destello en sus ojos. Su sonrisa cayó. No de forma dramática, pero sí lo suficiente. Su postura cambió. Su respiración se cortó apenas un instante. Un gesto tan sutil que habría pasado desapercibido, si no hubiera estado mirando. Y yo estaba mirando. Se acercó con una naturalidad demasiado forzada y me quitó la tablet, apagando la pantalla con un movimiento rápido. Ah, eso es de Terra, dijo, con la voz tensa. Bromeamos así. Cosas de chicas, nada más. No dije nada. No porque le creyera, sino porque no sabía qué decir. La forma en que dijo cosas de chicas sonó ensayada. Como si esa frase hubiera estado lista, guardada en el bolsillo trasero para una emergencia exactamente como esta. Su voz no era firme. No estaba en pánico, pero sí defensiva. Irritada. Como si yo hubiera cruzado un límite invisible. Como si el error fuera mío por estar mirando. ¿Terra? Pregunté al final, porque necesitaba decir algo. ¿Ella escribe cosas así? Ella se encogió de hombros. Es dramática. Ya sabes cómo es. Asentí lentamente. Pero aquí está el problema, Terra puede ser dramática, sí. Pero también está casada. Hemos salido juntos como parejas. No podía imaginarla enviando un mensaje así. No sin contexto. No con ese tono. No con un corazón. No hablando de marcas en el muslo. Está bien, dije en voz baja. Eso fue todo.
Ella tomó un plátano del frutero, evitó mirarme y volvió por el pasillo hacia el dormitorio. No preguntó por qué tenía la tablet. No preguntó qué había visto. No preguntó si estaba bien. Simplemente se fue. Y yo me quedé ahí, inmóvil, mientras el olor del café quemado empezaba a llenar la cocina. En ese momento quise creerle. Me dije que no significaba lo que parecía. Que quizá estaba exagerando. Que tal vez era una broma inapropiada entre amigas. Que la te significaba otra cosa. Que el corazón no importaba. Pero creer no siempre es una decisión racional. Es algo que nace desde lo más profundo. Y yo no me sentía bien. Porque yo conocía a ella. Ella no enviaba mensajes dramáticos. Odiaba lo cursi. Era sarcástica, ingeniosa, directa. No coqueteaba, ni siquiera en broma con sus amigas. Y jamás hablaba de su cuerpo de esa manera en una conversación de chicas. No era su estilo. Y hay algo más, quizá pequeño, pero no lo es, siempre bloqueaba la tablet cuando la terminaba de usar. Siempre. Entonces, ¿por qué estaba abierta ese día? Ahí comenzaron los pensamientos. Esos que una vez que entran en tu cabeza ya no se pueden borrar. Esos que cambian la manera en que recuerdas todo. Empecé a repasar las últimas semanas. Las noches en que se quedaba despierta hasta tarde. Las veces que regresó a casa con ropa distinta a la que llevaba al salir. El perfume nuevo. Las risas privadas detrás de la puerta del baño cerrada. No lo había notado antes. O quizás sí, pero no quise admitirlo. Ese mensaje no era una broma. Era una grieta en el espejo. Una señal. Una bengala en la oscuridad. Y una vez que la vi, ya no pude dejar de verla. No la enfrenté. No todavía. No quería explotar sin pruebas. Pero algo se había movido dentro de mí. Una línea de fractura había empezado a abrirse bajo nuestros pies. Atravesando nuestra rutina matutina del café como una grieta invisible, y yo podía sentirla vibrar bajo mis pies. Lo peor fue que no volvió a la cocina. Ni al minuto. Ni a los 5. No preguntó si estaba bien. No intentó explicar nada más. Simplemente salió del cuarto como si nada hubiera pasado. Tiré el café por el fregadero y me senté en la mesa, mirando la pantalla apagada de la tablet. Pensando en quién era realmente esa T. Pensando cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Pensando si ella ya estaba enamorada de otra persona. Porque ese mensaje no era un coqueteo. Era un recuerdo. Dicen que con el tiempo todo se ve claro. Que el pasado se entiende mejor. Pero eso es demasiado amable. El pasado no es amable. Es cruel. No solo te muestra lo que pasaste por alto, se burla de ti por no haberlo visto antes. Después de ese mensaje, todo empezó a cambiar. O tal vez ya había cambiado y yo apenas lo estaba viendo. Es como cuando alguien te señala un error tipográfico en un libro que ya leíste 3 veces, y de pronto es lo único que puedes ver. Primero fue el teléfono. Ella solía dejarlo en cualquier parte, sobre la encimera de la cocina, en el sofá, incluso boca arriba en la mesita de noche mientras dormía. Nunca le daba importancia. Hubo un tiempo en que compartíamos cargadores, abríamos las listas de Spotify del otro y nos reíamos de los mensajes basura que llegaban. Pero después de aquella mañana, empecé a notar detalles. Ahora su teléfono siempre estaba boca abajo. Siempre bloqueado. Activó el reconocimiento facial sin decirme nada, antes solo lo desbloqueaba con la huella. Me di cuenta una tarde cuando vibró y se iluminó. Lo levanté por reflejo, y la pantalla me devolvió una imagen fría, esperando su rostro como un guardián silencioso. Luego vino el baño. Antes era rápida, dientes, ducha, lista. Ahora desaparecía 25, a veces 30 minutos. Y el teléfono siempre iba con ella. A través de la puerta se oía un murmullo bajo.
A veces música. Otras veces silencio, salvo por la vibración ocasional de un mensaje. Y, en ocasiones, su voz. Muy baja. Incomprensible. Una vez le pregunté, con naturalidad, si estaba bien. Me sonrió como si yo estuviera exagerando. Solo necesito desconectar, dijo. El trabajo está siendo una locura. Era cierto. Había recibido un ascenso hacía poco. Más clientes, más videollamadas, más presión. Pero su desconectar empezó a sonar como código. Como si me hubieran entregado un guión vago y me pidieran que dejara de hacer preguntas. Los viernes también cambiaron. Los viernes eran nuestros. Ella tenía horario reducido y volvía a casa sobre las 4. Cocinábamos juntos, abríamos una botella de vino, nos poníamos al día con nuestras series. Era nuestro pequeño ritual. De pronto, empezó a llegar tarde. Tragos con el equipo, dijo la primera vez. Ahora que estoy en un puesto de liderazgo esperan que esté. Tenía sentido. Pero volvió a pasar. Y otra vez. Y otra. Cada semana regresaba más tarde. Primero a las 6:30. Luego a las 7:45. Después cerca de las 9. Una noche le pregunté a qué bar iban. Pensé en sorprenderla, pasar a recogerla. Dudó. Algún sitio del centro, respondió, sin dar nombre. Esa fue la noche en que volvió con una blusa que jamás le había visto. Roja, de seda, mangas sueltas. Dijo que era vieja, que la había sacado del fondo del armario. Después de esa noche, nunca la volví a ver. Ni en la ropa sucia. Ni colgada. Ni en la bolsa de donación. Desapareció. Igual que la verdad. También empezó a cancelar planes. Cosas importantes. Nuestro aniversario, por ejemplo. Teníamos reserva para cenar. Una cabaña para el fin de semana. Nada lujoso, solo tranquilo. Solo nosotros. Esa mañana me escribió. Algo había surgido. Viaje de negocios de última hora. Chicago. Te lo compensaré, prometió. Me quedé en casa esa noche. Cociné de todas formas. Puse la mesa. Encendí velas como un idiota. Esperé. Me envió una selfie desde la sala VIP del aeropuerto. Sonriendo, cansada. Ojalá estuviera contigo, decía el texto. Pero a la mañana siguiente, mientras revisaba Instagram, vi su historia. Una copa de vino alzada frente al skyline de Chicago. Las luces de la ciudad brillando detrás. El texto decía, por fin respirando después de mucho tiempo. Miré esa foto demasiado tiempo. Algo no encajaba. Hice zoom. Incliné el teléfono. Y entonces lo vi. En el reflejo curvado de la copa, una silueta. Hombros anchos. Camisa con cuello. Un hombre sentado frente a ella. Más tarde le pregunté. Con cuidado. Comenté que la vista era bonita. Le pregunté si alguien le había tomado la foto. Parpadeó. Sonrió. No, la levanté y la hice yo. ¿Estabas sola? Pregunté. Sí. Solo necesitaba silencio. Sus ojos no vacilaron. Eso fue lo que más me asustó. Después de eso, las señales empezaron a acumularse. Un perfume nuevo. Fuerte. Floral. Desconocido. No era el que le regalé en Navidad. Solo lo olía cuando volvía tarde. Nunca por la mañana. Nunca en la ropa limpia. Solo cuando regresaba de algún sitio. Una vez le dije en tono ligero. ¿Qué perfume es ese? Huele elegante. Ella. Ella hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Oh, lo probé en el aeropuerto. A ti no te gustaría. Y luego estuvo el recibo.
Lo encontré mientras ordenaba. Un pequeño papel blanco escondido entre facturas de la ferretería y un post-it arrugado. Era de una boutique de lencería al otro lado de la ciudad. Cara. Exclusiva. De esas comprobadores de terciopelo y copas de champán en la sala de espera. Miré el total, $268,37. Parpadeé. Nunca vi esa lencería. Ni en nuestro dormitorio. Ni en el cesto de la ropa sucia. Ni siquiera insinuada en los pocos momentos de intimidad que todavía compartíamos. No era para mí. Ojalá pudiera decir que la enfrenté en ese momento, que la senté y exigí respuestas. Pero no lo hice. Me quedé paralizado. Creo que una parte de mí todavía esperaba estar equivocado. Que todo fuera paranoia. Que existiera una explicación inocente. Pero en el fondo, ya estaba de duelo. No por la aventura, todavía no tenía pruebas claras. Estaba de duelo por ella. Por la versión de ella que había conocido durante años. La que cantaba con la radio en el coche. La que se quedaba dormida en el sofá a mitad de película, con la mano entrelazada con la mía. La que besaba mi hombro simplemente porque estaba ahí. Esa mujer se estaba alejando de mí. Y yo seguía fingiendo que todavía la sostenía. Una noche decidí probar algo. Le pregunté si quería escaparnos el fin de semana, solo nosotros. Lo dije como algo espontáneo. Algún lugar tranquilo, para reconectar. No hemos tenido tiempo últimamente, añadí. Se sorprendió. Dijo que revisaría su agenda. 2 días después me dijo que no podía. Reunión regional, explicó. El equipo volaba desde otras ciudades. Tenía que recibirlos. Asentí. Esa noche se puso un vestido negro que no le veía desde hacía años. Elegante. Sobrio. No algo que usarías para una reunión, pero perfecto para una cena especial. Se alisó el cabello. Se delineó los labios. Se roció ese perfume nuevo. Llegaré tarde, dijo, tomando las llaves. No me esperes. La observé desde la ventana mientras el coche se alejaba al atardecer. Y algo dentro de mí se rompió. No quería ser desconfiado. No quería seguirla. No quería revisar su teléfono ni convertirme en ese tipo de persona. Pero tampoco era ingenuo. Ya no. Los puntos no eran aleatorios. Estaban formando una imagen. Una que ella no pensaba ayudarme a ver. Así que decidí unirlos yo mismo. Recordé el nombre de un hotel que había escuchado mencionar a uno de sus colegas meses atrás, en una conversación casual. Fulton Place. Conveniente y discreto, había dicho entre risas. Subí al coche. Conduje hasta allí. Aparqué al otro lado de la calle. Me dije que solo iba a esperar. Que no la estaba siguiendo. Que estaba verificando la realidad. Esa es la mentira que te cuentas cuando ya estás al borde del precipicio y finges que no elegiste estar ahí. El estacionamiento trasero del Hotel Fulton Place estaba medio lleno. Luces amarillas lo iluminaban todo, dándole un aire irreal, como si fuera un escenario. Me estacioné al fondo. Lo suficientemente lejos para no llamar la atención. Lo suficientemente cerca para ver la entrada. Mis manos apretaban el volante. Miré la hora. 8:42 de la noche. Me dije que esperaría 30 minutos. Que si no aparecía, me iría y jamás volvería a hacer algo así. Incluso me reí de mí mismo. ¡Qué ridículo! Sentado en un coche, con el corazón latiendo en la garganta, observando a desconocidos entrar y salir. Pero pasaron 30 minutos. Luego 45. Luego 1 hora. Coches iban y venían. Parejas entraban juntas. Hombres de negocios con maletas miraban el teléfono y cruzaban las puertas automáticas. Yo seguía mirando. Cada vez que las puertas se abrían,
mi pecho se tensaba, se relajaba, volvía a tensarse. Pensé en irme. De verdad lo pensé. Volver a casa, servirme un trago, fingir que esa noche nunca existió. Pero algo me mantenía clavado en ese asiento. Una certeza pesada, hundiéndose en el estómago, ya conocía la respuesta. Irme solo retrasaría el dolor. No lo borraría. A las 10:15 de la noche, las puertas se abrieron otra vez. Ella salió. Se veía relajada. No cansada. No estresada. No como alguien que acababa de terminar una reunión larga. Estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, genuina, sin defensa alguna. La misma sonrisa que me daba cuando estábamos de vacaciones. Cuando el mundo parecía reducirse a un solo momento. Y no estaba sola. El hombre a su lado era alto. Seguro de sí mismo de esa forma effortless, como si nunca hubiera tenido que dudar de su lugar en el mundo. Una mano en el bolsillo del abrigo. La otra apoyada en la parte baja de la espalda de ella. Como si perteneciera ahí. Caminaban despacio. Hablaban. Reían. Llegaron al borde de la acera. Él se detuvo. Se giró ligeramente hacia ella. Ella no se apartó. Se inclinó hacia él como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Como si fuera memoria muscular. Y entonces la besó. No fue apresurado. No fue robado. No fue torpe ni desesperado. Fue lento. Intencional. Familiar. El tipo de beso que das cuando no necesitas mirar por encima del hombro. Y algo dentro de mí se quebró. Algo dentro de mí se quedó en silencio. No sentí ira. No en ese momento. Tampoco sentí sorpresa. Solo una comprensión profunda y hueca. Como si una puerta se cerrara en algún lugar dentro de mi pecho. Sellando el último rincón donde aún se escondía la esperanza. Se separaron, todavía sonriendo. Él dijo algo que no pude escuchar. Ella volvió a reír y deslizó la mano por su brazo. Después caminaron juntos y desaparecieron por la esquina del edificio. Yo me quedé en el coche. No bajé. No grité. No lloré. Solo me quedé mirando el espacio donde habían estado, repitiendo la escena una y otra vez, como si mi mente necesitara asegurarse de que era real. Ese fue el momento en que todo encajó. El mensaje. El teléfono. El perfume. Las noches tardías. Chicago. La lencería. Las mentiras apiladas con tanta precisión que casi parecían una vida. No era un malentendido. No era una fase. No era algo que simplemente pasó. Era una relación. Conduje a casa despacio. Cada semáforo en rojo se sentía como un castigo. Cada calle conocida me parecía extraña, como si estuviera atravesando una versión de mi vida que ya no existía. Cuando llegué al apartamento, las luces estaban apagadas. El silencio pesaba más de lo habitual, espeso por la ausencia de alguien que debería estar allí, pero no estaba. No encendí nada. Me senté al borde de la cama y miré la pared. Pensé que sentiría algo dramático. Rabia. Devastación. El impulso de romper cosas. En cambio, sentí claridad. Una claridad brutal. Implacable. Ella no estaba confundida. No estaba luchando. No estaba dividida entre dos mundos. Había elegido uno. Y no era yo. No dormí esa noche. No de verdad. Me quedé mirando el techo, repasando conversaciones del último año. Momentos que había ignorado. Veces en que me disculpé cuando no debía. Veces en que me esforcé más, creyendo que la distancia era algo que podía arreglar. Me di cuenta de lo solo que había estado desde hacía tiempo. De que ya llevaba un duelo dentro, incluso antes de saber por qué. Ella volvió después de medianoche.
Escuché la puerta abrirse suavemente. Sus zapatos colocados con cuidado junto a la pared. La puerta del dormitorio crujió cuando entró, intentando no despertarme. No me moví. Se metió en la cama a mi lado. Silenciosa. Cuidadosa. Me dio la espalda. El perfume volvió a envolver el cuarto. El suyo mezclado con otro. Con el de él. Miré la pared y conté mi respiración. No me tocó. A la mañana siguiente actuó con normalidad. Eso fue lo que más me desconcertó. Preparó café. Me preguntó si había dormido bien. Se quejó del tráfico. Me besó la mejilla antes de salir, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera estado de la mano de otro hombre horas antes. Como si no lo hubiera besado con una intimidad que no me mostraba desde hacía meses. Yo respondí con educación. Con calma. Hice mi papel. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no había dudas. Ya no había preguntas sobre si estaba exagerando. Ya no quedaba beneficio de la duda que conceder. No estaba sospechando. Estaba terminado. Y cuando llegas a ese punto, cuando la verdad se instala en tus huesos, todo lo que viene después se vuelve inevitable. Dejas de preguntar. Dejas de esperar. Empiezas a prepararte. La víspera de Año Nuevo se supone que es un nuevo comienzo. Eso es lo que la gente se dice. Una noche mágica. Las burbujas del champán lavando todo lo amargo del año anterior. Propósitos. Besos a medianoche. Pero aquella noche no trajo claridad. Trajo confirmación. Ella estaba extrañamente animada en los días previos a la fiesta. No conmigo. Con el mundo. Su humor se elevó. Su risa se volvió más sonora. Tenía una energía vibrante. Volvió a cantar en el coche. Esa tarde pasó horas arreglándose. Más tiempo del que le había visto dedicar en meses. Rizó su cabello. Se probó varios vestidos. Finalmente eligió uno azul marino que le quedaba como si lo hubieran hecho para ella el día anterior. Había olvidado lo bien que podía verse cuando quería. Te ves muy bien, le dije mientras ajustaba sus pendientes frente al espejo. Me dedicó una sonrisa rápida. Es año nuevo, respondió. Hay que estar a la altura. La fiesta la organizaban sus amigos. Principalmente su círculo del trabajo. Algunas personas que apenas conocía. Otras que no veía desde nuestra boda. La recibieron como si fuera la protagonista. Una mujer gritó al verla y la arrastró al centro del salón sin soltar la copa. Yo caminé detrás, ya sintiéndome fuera de lugar. La noche tenía esa energía en la que todo parece ligeramente desajustado. Demasiado ruido. Demasiada luz. Demasiada gente. La música retumbaba desde cada habitación. Las personas se movían en círculos lentos, cocina, patio, pista de baile, cocina otra vez. Ella encajaba perfectamente. Brillaba bajo las luces. Yo me quedé cerca de la mesa de bebidas, asintiendo en conversaciones, riendo chistes que apenas escuchaba. Y entonces lo vi. El mismo hombre del hotel. El que besó sin dudar. El que había ocupado mi lugar en todo menos en lo oficial. Estaba junto a la chimenea. Una copa en la mano. La otra descansando con naturalidad en el bolsillo de su chaqueta. Ella lo vio antes que yo. Su rostro se iluminó. No la sonrisa tensa que me ofrecía en casa. Algo real. Caminó directamente hacia él. Observé cómo hablaban. Ella le tocó el brazo. Él se inclinó ligeramente hacia ella. Se inclinó hacia ella. Reían como si fueran las únicas dos personas en la habitación. La gente circulaba alrededor, indiferente, o fingiendo no ver. Yo estaba a unos 2 metros. Ella ni siquiera miró en mi dirección. Ni una sola vez reconoció que yo estaba allí. Terminaron bailando.
Primero lento. Luego algo más animado. Ella se veía viva con él. Viva de una forma que no le veía desde hacía mucho tiempo. Como alguien que sale a la superficie después de haber estado conteniendo la respiración durante años. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. En algún momento me moví al otro lado del salón, pero daba igual. Siempre estaban a la vista. Siempre tocándose. Siempre juntos. Un grupo de compañeros de trabajo se reunió cerca de ellos y alguien, no lo suficientemente borracho como para que fuera excusable, gritó. Ustedes dos hacen la pareja perfecta. Risas. Copas en alto. Y entonces ella lo dijo. Sin vacilar. Sin ironía. Bueno, entonces quizá debería mudarme con él. Más risas. Alguien jadeó. Alguien aplaudió. Ella también se rió. Yo no. Dejé mi copa sobre la mesa con calma, sin ceremonia. Y caminé hacia la puerta, dejando que el sonido de la celebración se apagara detrás de mí. Ella no vio que me iba. O si lo vio, no intentó detenerme. Afuera el frío me golpeó como si hubiera estado esperando. Me quedé allí un minuto, escuchando los fuegos artificiales a lo lejos, el bajo amortiguado de la fiesta, mi propia respiración. Mis oídos zumbaban, pero me sentía extrañamente tranquilo. Como si algo sagrado se hubiera roto al fin. Y en su ausencia, solo quedaba silencio. Ella no había negado nada. No lo cubrió con mentiras. Había bromeado con reemplazarme, y lo había dicho en serio. No volví a casa de inmediato. Conduje sin rumbo por calles secundarias, por carreteras casi vacías. Terminé junto al lago. Aparqué y me quedé mirando cómo el agua golpeaba la orilla mientras los fuegos artificiales estallaban detrás de mí. Ese momento, con su risa aún resonando en mi cabeza, no fue ira. Fue liberación. No necesitaba más pruebas. No necesitaba confesiones ni disculpas ni explicaciones. Ella ya lo había dicho todo. Yo había terminado. A la mañana siguiente me desperté temprano. Más temprano de lo que lo había hecho en meses. El apartamento estaba en silencio. Ella no estaba allí. O quizá había venido y se había ido mientras yo dormía en el sofá. No importaba. Esta vez no habría confrontación. No habría gritos. No habría por qué. No iba a seguir siendo el personaje secundario en la historia de otra persona. Abrí el portátil. Transferí la mitad de nuestros ahorros compartidos a una cuenta privada a mi nombre. Nada ilegal. Solo lo que me correspondía. Congelé las tarjetas de crédito conjuntas. Hice una lista de todas las suscripciones, servicios y pagos automáticos compartidos y empecé a eliminar su correo de cada uno. Netflix. Spotify. Amazon. La entrega de supermercado. Abrí el contrato de arrendamiento. El apartamento estaba a mi nombre. Siempre lo habíamos hecho así por razones de crédito. Llamé al administrador del edificio y le dije que retiraría a una coarrendataria. El papeleo estaría listo la semana siguiente. Después llamé a un cerrajero. Ella escribió al mediodía. Voy para casa pronto, ¿puedes pedir algo para almorzar? No respondí. Cuando llegó más tarde y metió la llave en la cerradura, no funcionó. Lo intentó de nuevo. Sacudió el pomo. Tocó el timbre una vez. Luego otra. Luego con más fuerza. Abrí la puerta. Se veía sorprendida. Confundida. Pero no asustada. Todavía no. ¿Por qué no funciona mi llave? Preguntó. Me hice a un lado. Detrás de mí, junto a la entrada, había una fila de cajas selladas y etiquetadas. Sus cosas. Tus cosas están empacadas, dije. Recógelas antes del domingo. Parpadeó. ¿Qué? ¿Me oíste? Domingo. Mi voz no tembló.
Después de eso cambié también el código del edificio. Se quedó mirando las cajas como si fueran parte de una obra de teatro para la que no recordaba haber audicionado. ¿Podemos hablar?, preguntó. No, respondí. Ya no hacemos eso. Parecía que quería discutir. Como si tuviera 1000 cosas que decir. Pero ninguna salió. Se quedó allí. Finalmente dijo. Entonces, ¿esto es todo? No respondí. Porque sí. Eso era todo. Tomó las cajas. Hizo 2 viajes hasta su coche. No dijo una palabra más. Cuando arrancó, no miré las luces traseras. Cerré la puerta. Eché llave. Y me quedé en medio del apartamento que, por fin, volvía a ser mío. Por primera vez en meses, no sentía que estuviera parado sobre una falla a punto de abrirse. No estaba confundido. No estaba asustado. Estaba claro. Lo curioso de los finales es lo silenciosos que son. Esperas gritos. Puertas que se azotan. Platos rotos. Pero cuando la verdad se asienta, no ruge. Susurra. Aquella mañana, después de que ella se fuera con sus cajas, me quedé en el apartamento y entendí algo simple. Ya no estaba ansioso. No era paz exactamente. No era alegría ni satisfacción. Pero era algo cercano a la claridad. Una estabilidad que llega cuando la niebla se disipa, aunque lo que aparezca al otro lado todavía duela. Preparé café. La primera taza que hacía en esa cocina sin preguntarme si ella se uniría. No saqué 2 tazas. No puse nuestra lista de reproducción habitual. Solo me quedé allí, bebiendo lentamente, mientras el silencio se envolvía a mi alrededor como una manta que no sabía que necesitaba. Ella no volvió a escribir. No desde el momento en que se llevó la última caja. Su rostro era ilegible. Su boca se abrió como si quisiera decir algo, pero decidió no hacerlo. Me pareció bien. Ya no quería palabras. No quería explicaciones. Quería distancia. Permanencia. Líneas claras. Así que me puse a trabajar. Primero, contraseñas. Las cambié todas. Correo, banca, plataformas de streaming, servicios, facturas. Cada servicio conjunto que habíamos compartido ahora era mío, o estaba cancelado. Ella tenía sus propias cuentas, lo sabía. Pero no iba a dejar ningún hilo del que pudiera tirar. No quería aparecer como un recuerdo en su pantalla de inicio de sesión. Después vinieron las cuentas que ella no conocía. Las abrí después de aquella noche en el hotel, cuando entendí que tenía que protegerme. Una cuenta corriente de respaldo. Una carpeta privada en la nube. Una terapeuta nueva agendada desde un correo personal al que ella nunca tuvo acceso. Creé un sistema para sostenerme si caía. Y tenía la sensación de que lo necesitaría. Alrededor del mediodía redacté el mensaje que llevaba días pensando. No era para ella. Era para sus padres. Su hermana. Su mejor amiga, que siempre fue educada conmigo, pero nunca terminó de confiar en mí. No entré en detalles. Solo una frase limpia. Ella y yo nos hemos separado. No hablaré más sobre el tema. Le deseo lo mejor. Sin explicaciones. Sin acusaciones. Solo límites. Presioné enviar. Después empaqué lo que quedaba de ella. Lo que no se había llevado o había olvidado. Productos para el cabello en el cajón del baño. Un cardigan aún colgado en la silla del comedor. Una tira vieja de fotos nuestras en un paseo marítimo, escondida entre libros de cocina. Todo fue a una última caja. La marqué como misceláneo. Ella en rotulador negro. La deslicé dentro del armario del pasillo. No quemé nada. No rompí fotos. No tiré joyas a la basura. No hacía falta. Ella se había ido.
Y no iba a volver. Luego hice la llamada más importante del día. El cerrajero llegó a las 3 de la tarde. Un hombre mayor. Callado, eficiente. Comentó que la cerradura era resistente, pero anticuada. Lo observé trabajar desde el sofá, casi sin hablar. Tardó 20 minutos en cambiarla. Cuando terminó, me entregó una bolsa pequeña con la cerradura vieja dentro. Me quedé mirándola un rato después de que se fue. Ese pequeño trozo de metal nos había protegido durante 3 años. Me pregunté cuántas veces ella lo había girado sin pensar. Cuántas noches había entrado, había pasado junto a mí, cargando secretos que yo nunca supe que existían. La tiré a la basura. Cerré la puerta. Y esta vez, cuando el pestillo encajó, sonó a cierre definitivo. Esa noche me escribió por primera vez desde que se fue. Necesito saber qué significa esto. ¿Hemos terminado? ¿Vas en serio? Leí el mensaje mientras me cepillaba los dientes. Lo dejé sin responder. Dormí con el teléfono en silencio por primera vez en años. A la mañana siguiente contesté. Tus cosas están empacadas. El contrato está a mi nombre. Te he eliminado de todas las cuentas. Organiza la recogida de lo que quede. No volveré a responder. Enviar. Bloquear número. Listo. Y así, la puerta quedó cerrada. Durante los días siguientes reconstruí el apartamento. Nada dramático. No quemé incienso ni redecoré con rabia. Solo ajustes silenciosos. Cambié los cojines del sofá que ella había elegido. Guardé las fotos nuestras del refrigerador. Reemplacé el difusor de aroma del pasillo por uno que realmente me gustaba. Pequeño gesto. Gran símbolo. El aire volvió a oler a mí. Reorganicé el dormitorio. Fue más difícil de lo que esperaba. Su lado de la cama aún tenía la marca hundida. Su almohada aún olía a su champú. Durante un rato me quedé en la puerta intentando convencerme de moverme. Al final quité las sábanas y las metí en una bolsa para donar. No quería dormir en una cama empapada de recuerdos. Esa noche dormí en el lado izquierdo. Mi lado. Y por primera vez en semanas, dormí de verdad. Las pesadillas cesaron. A la mañana siguiente me desperté con el sol en la cara. Sol real. No la luz filtrada por las cortinas opacas por las que habíamos discutido cuando empezó a trabajar hasta tarde. Había dejado las persianas abiertas a propósito. Se sentía honesto. Todo se sentía honesto. Incluso la soledad. Porque sí, estaba solo. Y eso no desapareció solo porque hubiera terminado con ella. La sentía cuando abría el refrigerador y había demasiada comida. Cuando encendía la televisión y, por reflejo, buscaba su mano. Cuando pasaba fotos antiguas y nos veía riendo de una forma que no había visto en años. Pero era un dolor limpio. No el que susurra quizá vuelva. No el que insinúa quizá exageraste. Era un dolor real. Sólido. Final. Y podía vivir con eso. Volví a cocinar. No solo cosas rápidas, sino comidas reales. Cortar, hervir, sazonar. Música de fondo. Platos acumulados en el fregadero como si hubiera organizado una cena, aunque no había hablado con nadie en días. Saqué mis zapatillas para correr por primera vez en mucho tiempo. Fui al parque. A los 3 kilómetros me quedé sin aire. Me senté en un banco y vi a una pareja pasar de la mano. No me estremecí. Más tarde reinstalé aplicaciones de citas. No para deslizar perfiles. No todavía. Solo para demostrarme a mí mismo que podía hacerlo, que el mundo no se había terminado. Y entonces ocurrió algo extraño. Empecé a sonreír otra vez. No sonrisas grandes ni luminosas, solo pequeñas. Breves chispas que me recordaban que, debajo de los moretones invisibles, todavía estaba yo.
Sonreí cuando el café salió perfecto. Cuando el perro de un desconocido se sentó junto a mi pie en el parque. Cuando me vi en el espejo y ya no parecía un hombre desmoronándose. No significaba que estuviera curado. Solo significaba que estaba empezando. Al séptimo día volvió. No para hablar. No para disculparse. Tocó la puerta. Abrí solo hasta la mitad. Se veía cansada. Sin maquillaje. El cabello recogido. Una sudadera que no reconocí. Señaló el armario. Dijiste que había una última caja. Me aparté. Entró en silencio, como si tuviera miedo de respirar demasiado fuerte. Abrió el armario, encontró la caja, la levantó con cuidado. Cuando se giró hacia mí, me miró. Me equivoqué, dijo. No respondí. Dio un paso hacia mí. No quería que llegara tan lejos. No pensé que terminaría así. Seguí en silencio. Parpadeó. ¿De verdad quieres que este sea el final? La miré. De verdad la miré. La chica de la que me enamoré ya no estaba allí. Se había ido apagando durante meses. Tal vez años. Yo solo fingía que todavía quedaba algo. Pero ahora no veía a una compañera. Veía a alguien que había conocido. Sí, dije. Asintió, como si lo hubiera esperado. Está bien, susurró. Y salió. Pasó junto a mí. Caminó por el pasillo con la caja en brazos. No miró atrás. Yo tampoco. Después me pidió quedarse unos días más. Dijo que necesitaba tiempo para ordenar sus cosas. No discutí. Vivimos como compañeros de piso distantes. Sin peleas. Sin afecto. Solo silencio. Intentaba actuar con normalidad, pero la tensión se pegaba a todo. Una noche preparó la cena. Encendió velas. Puso música. Hizo nuestra pasta favorita. Me senté. Comí. Escuché. Empezó a hablar de nosotros. De recuerdos. De errores. Su voz se quebró. Dijo que nos extrañaba. Que quería arreglarlo. No levanté la voz. No lloré. Solo asentí, y no dije nada. Porque por dentro no sentía nada. Ni odio. Ni amor. Ni siquiera rabia. Solo una aceptación vacía. Habíamos terminado. Y ninguna nostalgia, ninguna disculpa, podía devolverlo. Esa verdad ocupaba el espacio entre nosotros, más fuerte que cualquier palabra. Se fue un domingo por la mañana. Sin última pelea. Sin despedida larga. Solo una nota sobre la encimera. Eras mejor de lo que yo merecía. La leí una vez. La arrugué. La tiré a la basura. No necesitaba palabras finales. No necesitaba cierre. El silencio que dejó lo decía todo. El apartamento se sentía más grande. No vacío. Honesto. No más fingir. No más dudar. Pasé la tarde limpiando. Borrando sus listas de reproducción. Sus fotos. Los ecos de una vida que ya no compartíamos. No hubo despedida dramática. Solo una decisión silenciosa. Dejé de ser parte de su espectáculo. Dejé de esperar que me notara. Por primera vez en años estaba solo. Pero no estaba perdido. Estaba libre.